buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 10 de enero de 2026. Son las 8:26, 7:26 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿cuál crees que será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Y ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Hoy se cumple justamente una semana desde que el narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, también su mujer, Cilia Flores, fueron detenidos por las fuerzas norteamericanas y trasladados a los Estados Unidos de América. Desde entonces han pasado varias cosas en estos 7 días y además no son cosas menores, sino que tienen mucha importancia y que en este informativo vamos a ir poco a poco desgranando. Pero si te parece, Manuel, vamos a empezar por el principio. Después de su detención el pasado 3 de enero, Maduro y su esposa fueron en un buque hasta los Estados Unidos. Allí en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York comparecieron, lo hicieron el lunes, en una primera vista, donde ambos se declararon inocentes, se declararon no culpables de todos los delitos que se les imputan. Entre esos delitos se encuentra conspiración de narcoterrorismo. La acusación sostiene que Nicolás Maduro habría participado en el tráfico de grandes cantidades de cocaína con conocimiento de que los beneficios económicos servirían para financiar o apoyar a organizaciones terroristas como las FARC, el cártel de Sinaloa, los Zetas o el Tren de Aragua. El segundo bloque es la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, que afecta tanto a Maduro como a Cilia Flores, porque aquí, según la Fiscalía, ambos habrían formado parte de una organización estable que coordinó, que protegió y que facilitó durante años el envío de toneladas de droga desde Venezuela hacia Estados Unidos, utilizando rutas aéreas, rutas marítimas y también cobertura institucional. Y a estos cargos, Manuel, se suman los delitos de uso y posesión de armas de guerra en relación con el narcotráfico y también como la conspiración para poseer armamento pesado en referencia a ametralladoras, artefactos explosivos presuntamente empleados, en este caso, para proteger las operaciones criminales. Unos delitos que se traducirían, si son condenados finalmente, a pasar el resto de sus vidas en prisión, a una cadena perpetua tanto para el dictador como para su esposa. Esto ocurrió el lunes esa primera vista. La próxima ya les ha vuelto a citar, fueron trasladados a la prisión de Brooklyn y el magistrado, como decimos, les ha vuelto a citar. Tendrán que volver a comparecer el 17 de marzo. Como decimos, primera comparecencia de Maduro ante la justicia estadounidense ocurrió el lunes y a partir de aquí empezaron a ocurrir hechos importantes. Justo después, en Venezuela, la número 2 del régimen, Delcy Rodríguez, asumió el cargo como nueva dictadora el lunes. Y ya el martes se mostró desafiante después de que el magnate estadounidense Donald Trump la avisara de que pagaría un precio más duro que incluso Maduro si Delcy no hace lo correcto. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino no lo decide, sino Dios. La relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez es cuanto menos extraña. En la rueda de prensa que hizo Donald Trump después de la detención del narcodictador, que ofrecimos en directo aquí en Libertad Digital y en Es Radio, vimos cómo dijo que habían existido conversaciones con Delcy Rodríguez para llevar a cabo el proceso de transición en Venezuela. Sin embargo, la nueva líder del régimen chavista, en esta semana, en varios momentos, ha desafiado, en varias ocasiones, al magnate. Primero, al denunciar la captura de Nicolás Maduro, justo después de su detención. Luego lo hizo en el juramento, donde calificó la entrada de Estados Unidos en Venezuela como una agresión militar ilegítima. Y por último, en este audio que acabamos de escuchar del martes, donde aseguró que no hay agente externo que gobierna Venezuela, en clara alusión a Donald Trump, después de que éste anunciara que él estará a cargo de coordinar la transición.
Al contrario que los demócratas, la autócrata Delcy Rodríguez quiere mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y en absoluto quiere que su poder dure poco, como quieren los ganadores oficiales de las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. Es por ello, y aquí podemos ver esa relación extraña que comentábamos de Estados Unidos con Venezuela, que la dictadora da una de cal y otra de arena, porque para mantenerse en el poder también quiere contentar a sus jefes de Washington. Es por ello que, pese a sus críticas a la detención de Nicolás Maduro, Delcy ha anunciado acuerdos con Estados Unidos. Uno de ellos, el del petróleo. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Esa es nuestra postura y la diversidad de nuestras relaciones energéticas. La intención de Estados Unidos es controlar al máximo la producción y venta del crudo del país caribeño. El objetivo es que Washington controle la venta de petróleo venezolano por tiempo indefinido y deposite el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Estados Unidos, que luego transferirá los fondos a este país, a Venezuela. Además, el propio Donald Trump ha asegurado que Venezuela se ha comprometido a comprar exclusivamente productos fabricados en su país con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero. Donald Trump ha dicho que Delcy Rodríguez de momento le está dando todo lo que necesita, que la relación es buena. El líder norteamericano aseguró que se va a quedar con hasta 50 millones de barriles. Esas palabras pasaron además, Manuel, el miércoles ya a los hechos, a mitad de semana, porque Trump dio orden de interceptar, fue la noticia del miércoles, la noticia más importante de ese día. Interceptó 2 petroleros fantasma. Fantasma son esos que intentan navegar de incógnito. Uno con bandera panameña, con servicios para Rusia, y otro con bandera rusa. La operación estadounidense se pudo llevar a cabo, además, gracias a la colaboración del Reino Unido, pero estos hechos lo que hacen es tensar bastante la relación que existe entre Trump y Putin, en plenas negociaciones, cabe recordar, para un alto al fuego en Ucrania. Rusia se ha mostrado indignada después de estos hechos, de los asaltos a los 2 petroleros. Ha calificado la intercepción de ilegal y el Kremlin incluso había mandado un submarino para escoltar a su petrolero, ya que está en Estados Unidos y cuyos tripulantes, ahora mismo ya está en Estados Unidos, sus tripulantes van a pasar a disposición de la justicia norteamericana. Se calcula que hay, Manuel, unos 90 millones de barriles de petróleo venezolano en diferentes rutas marítimas, valorados en 4.600 millones de euros. Y Trump quiere su parte de ese negocio. El secretario de Guerra, como vamos a escuchar a continuación, de Estados Unidos, ha asegurado que van a mantener el bloqueo sobre el petróleo venezolano en cualquier parte del mundo. Se trata de una operación que solo los Estados Unidos de América pueden llevar a cabo y el mundo está tomando nota de ello. Desde luego también lo está haciendo Venezuela. La presión continúa. Durante la noche 2 petroleros fueron confiscados por Estados Unidos. Se trata de buques sancionados en el marco del bloqueo petrolero y de la cuarentena impuesta a embarcaciones que violan las sanciones internacionales. Esta política seguirá en vigor, como ha anunciado el secretario Rubio y nuestro presidente. Nuestro ejército actúa para promover y proteger los intereses de Estados Unidos. La prioridad absoluta de Estados Unidos es el acceso inmediato al petróleo. A cambio, se van a modernizar infraestructuras en Venezuela. También se irán levantando las sanciones impuestas por el país norteamericano al régimen chavista. Trump quiere, como vemos, redibujar la situación de Venezuela y todo ello se hará a través de una hoja de ruta que va a constar de 3 fases, porque ya lo ha explicado el gobierno norteamericano. Corresponsal de esta Casa Libertad Digital en Iberoamérica, Martín Higueras. ¿En qué consisten esas fases? Muy buenos días. Buenos días, días muy intensos en Venezuela y Estados Unidos cuando se cumple ya una semana de la captura del dictador Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores, con su posterior traslado a Nueva York para enfrentar las acusaciones fiscales. Pese a eso, los contactos entre Washington y Caracas se intensificaron, en especial después de la juramentación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, un paso que aparentemente la administración Trump esperaba para comenzar un proceso de cooperación entre ambos ejecutivos. Hace unos días el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que el plan de la administración Trump para Venezuela pasaría por 3 fases y que estaba avanzando de forma muy positiva.
De acuerdo con Rubio, el primer paso será la estabilización del país para evitar que caiga en el caos, mientras que la segunda fase, la llamada recuperación, consistirá en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano. Finalmente, la tercera fase será de transición, sin dar más detalles de la posibilidad de contar con figuras de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, el legítimo ganador de las elecciones de 2024. Otra noticia muy destacada fue la puesta en libertad de varios presos políticos detenidos de manera arbitraria por la dictadura en los últimos años, entre ellos 5 españoles. Aunque la cifra total no ha superado la decena, se espera que en los próximos días sigan las excarcelaciones, sin duda cumpliendo las exigencias de Estados Unidos. La situación parece haberse estabilizado y de hecho este viernes Trump aseguró que su administración se lleva extremadamente bien con las autoridades de Venezuela encabezadas por Delcy Rodríguez y anunció que probablemente se reunirá muy pronto con varios representantes del chavismo. Gracias, Martín. Precisamente ese segundo punto es en el que también está colaborando el chavismo con la administración de Donald Trump, además del petróleo, con un tema más político, la liberación de presos por motivos precisamente políticos. Este jueves, el hermano de la dictadora, Jorge Rodríguez, y jefe también de la Asamblea Venezolana, anunció la salida de la cárcel de 9 presos políticos, 5 de ellos españoles. Bien es cierto que él no los llamó así, los llamó personas venezolanas y extranjeras, pero no dijo en ningún momento que se tratase de presos políticos. Entrar en detalle de por qué se les detuvo destaparía la detención y tortura de los opositores. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Por cierto, importante también reseñar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado al respecto y tampoco ha mencionado que se trate de presos políticos, simplemente los ha llamado españoles. Según ha dicho siempre el régimen, las personas encarceladas son personas supuestamente delincuentes y no ha dicho por qué ahora de repente son puestas en libertad. El ministro, de hecho, de Asuntos Exteriores de nuestro país, José Manuel Álvarez, aseguró que había 5 ciudadanos españoles, como hemos comentado, unos presos que ya están en España, lo hicieron ayer, alrededor de la 1:30 de la tarde. Entre ellos, 2 hermanos vascos acusados de la dictadura de ser agentes del CNI al servicio de la CIA y que supuestamente, decía la dictadura venezolana, querían asesinar a Nicolás Maduro, algo que no era así. Aún quedarían muchas personas detenidas por causas políticas. De hecho, el gobierno de España confirmó hace unos meses que 14 ciudadanos españoles, la mayoría de ellos con doble nacionalidad, permanecían presos por causas arbitrarias en ese país. En total, cerca de 1.000 personas están presas en Venezuela por motivos políticos. Lo que sí, Manuel, deja en evidencia son varias cosas. La puesta en libertad de presos políticos es que sí que había presos políticos, pese a que la dictadura dijera que no, y que la izquierda española, pese a la rotundidad con la que ha criticado, por ejemplo, la entrada de Estados Unidos en Venezuela, ha sido incapaz en 15 años de denunciar la detención y represión de presos políticos. Cabe recordar, por ejemplo, que en el año 2016 Podemos se abstuvo en el Congreso de los Diputados de España cuando se votó que se instara a Nicolás Maduro a liberar presos. No solamente Podemos, Esquerra, por ejemplo, de Junqueras, de quien luego hablaremos, votó en contra, o Izquierda Unida, o incluso también los proetarras de Bildu. Bueno, pues arranca este 2026, por cierto, feliz año a todos. No podía arrancar mejor el año. ¡Qué maravilla! ¡Qué inicio del año 2026! Hay esperanza porque finalmente el dictador ha caído. El criminal, el asesino, el terrorista, el miserable, el tirano ha sido apresado por Estados Unidos en una operación ejemplar, espectacular, de madrugada, el pasado sábado, con un despliegue de, uno de los equipos de élite del ejército estadounidense, las fuerzas Delta Force. Capturaron a Maduro y a su esposa en una de sus residencias, en uno de sus búnkeres, sin ninguna baja estadounidense. Y amigos, eso significa el inicio del fin del chavismo después de 26 años de dictadura, 26 años de miseria, de represión,
de asesinatos, de hambre, de pobreza, de miseria, de terror por parte de los socialistas, los comunistas bolivarianos, de Maduro, Chávez y sus cómplices. Esa es la realidad. Ha sido Donald Trump, no ha sido Zapatero, ni ha sido los progres de Salón, ni el zurderío internacional. Ha sido Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y su espectacular secretario de Estado, Marco Rubio, los que están posibilitando la apertura de la esperanza, de la oportunidad, de la ilusión a todo un pueblo, a todo un país, a Venezuela, insisto, después de 26 años de terror, de miseria, de dictadura por parte del chavismo. Ha hecho más Donald Trump en un solo día, en apenas 2 horas, que todo el zurderío, el progresismo, el buenismo y los moralinos en 26 años. De diálogo, de buenas palabras, pero absolutamente de nada. Esa es la realidad, no es otra. Empezando por la liberación de los presos políticos. El régimen chavista decía que no había presos políticos en Venezuela. Bueno, pues ya han liberado unos cuantos y se espera que liberen a todos y cada uno de ellos. Y dicen ahora aquí en España, no, ha sido fruto de la intervención de Zapatero. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y por qué esa liberación se produce pocos días después del apresamiento, de la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump? El único diálogo, las únicas palabras, la única intermediación que entienden estos miserables, estos asesinos, es el poder militar. Es la fuerza de las armas, la fuerza de los helicópteros, de las bombas, de los misiles. Eso es lo único que entienden los chavistas. Y prueba de ello es que Donald Trump ha intervenido, ha capturado a Maduro y, caray, están como una seda en el régimen chavista. Delcy, su hermano, Diosdado, el padrino, todos obedeciendo a Donald Trump cada una de sus directrices. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Insisto, esto es el inicio, no el final. Ahora se abre un proceso de transición que va a llevar tiempo, que va a ser muy difícil, muy complicado, terriblemente complejo. Como cualquier periodo de transición de la dictadura a la democracia, pero esto es lo bueno. Hay esperanza porque el pueblo venezolano no está solo. Está siendo respaldado, apoyado, liberado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por la administración de Donald Trump. Y eso, al menos, abre una puerta a la esperanza. Venezuela está caminando ahora mismo hacia la libertad y hacia la democracia. Y esto no es fruto del progresismo, ni del zurderío, ni de los moralinos, ni de los buenistas. Es fruto única y exclusivamente de una persona, de un presidente, de Donald Trump. Y la última fase, esa última fase que comentaba Manuel, nuestro corresponsal sobre Venezuela, es esa de la transición, donde se podrían producir nuevas elecciones, pero lo relevante es que ya se produjeron elecciones en Venezuela y las ganó Edmundo González Urrutia. El jueves Trump, por cierto, concedió una entrevista a The New York Times y aseguró que el control sobre Venezuela puede incluso durar años. Sin embargo, la líder opositora, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha asegurado que el objetivo es que ese proceso de transición en el que ahora ha entrado el país sea lo más corto y rápido posible. Pese además también pese a que Delcy Rodríguez quiera mantenerse en el poder todo el tiempo posible. María Corina Machado ha dicho que la instrucción del régimen se está cumpliendo, que es la de desmantelarse a sí mismo. Absolutamente temporal. Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen. Es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. Entonces, yo no voy a entrar en la viabilidad de alguna de estas acciones, ni voy a especular de cuáles son las exigencias que ha hecho Estados Unidos a Delcy Rodríguez y a su entorno.
Eso dice María Corina Machado, que el propio régimen se está poco a poco desmantelando a sí mismo y que espera que se produzca la transición lo más rápido posible. Llamó mucho la atención, por cierto, también las palabras de Donald Trump sobre María Corina Machado en la rueda de prensa del otro día, donde dijo que María Corina Machado no la quieren en su país, algo que contrasta con las movilizaciones que ha conseguido hacer la líder opositora y con el fuerte apoyo internacional que ha recibido en los últimos años. Pero después de esas declaraciones que hizo en la rueda de prensa, Trump ha anunciado que se va a reunir con María Corina Machado, lo va a hacer esta semana. Ha dicho que ahora que es una buena persona y, según ha afirmado el magnate estadounidense, María Corina Machado estaría dispuesto a entregarle el premio Nobel que recibió ella, el premio Nobel de la Paz, compartirlo con él. Trump ha dicho que sería un honor recibirlo. Ella vendrá la próxima semana en algún momento y espero saludarla. He escuchado que ella quiere hacerlo, es un gran honor. Y esto es lo que sucedió. Por cierto, el propio régimen ha dado los datos de esa intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ya decimos, son los datos que da el régimen chavista. Esas son las palabras de Diosdado Cabello, quien dio una rueda de prensa y habló incluso de más de 100 fallecidos y de otra gran cantidad de heridos. Dios. Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100. Y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad. No lo va a tapar nadie. Una cosa terrible. Y murieron personas que no tenían nada que ver en un conflicto. Civiles. Mujeres que estaban en su casa. Personas que estaban en sus casas. Fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas contra nuestro país. Ya decimos que eso son declaraciones del propio régimen a sus ciudadanos. Pero hay más asuntos, Manuel, que han ocupado la actualidad no solamente a nivel internacional esta semana, sino también, como les comentábamos antes, a nivel nacional. El año político ya ha arrancado, este año 2026 lo ha hecho como terminó el pasado, con la continuación de los procesos judiciales abiertos que rodean al entorno del presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, sin que Sánchez cuente, además, con una mayoría en el Parlamento para poder gobernar, que esto es importante, es decir, que el Congreso de los Diputados está bloqueado sin la posibilidad de aprobar ninguna ley. Esto es importante porque significa que todas las propuestas que Pedro Sánchez está lanzando, como por ejemplo el nuevo modelo de financiación autonómica o el envío de tropas a Ucrania o Palestina, que ha comentado también esta semana, sabe que en realidad no las va a poder aprobar, pero le sirve para culpar a otros de que las medidas no vayan a salir adelante. Con ese objetivo, el de intentar mantener a sus socios de investidura, Pedro Sánchez ha convertido en normal esta semana una cita completamente inédita. Pedro Sánchez se ha reunido con el dirigente que salió de la cárcel tras ser indultado por su implicación en el proceso independentista ilegal del 12 de octubre. Estamos hablando del presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Pese a su indulto, Sánchez siempre ha esquivado al máximo una foto con Junqueras, pero ahora, cuando la legislatura está más débil que nunca y está tambaleando, cuando más apoyos necesita, le ha recibido nada más y nada menos, Manuel, que en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, cabe recordar que sobre Junqueras aún pesa una condena de inhabilitación a ocupar un cargo público debido a la corrupción que cometió. Este jueves, el presidente del gobierno le dio a Junqueras todo el protagonismo, dejándole que fuera él mismo quien anunciase que el encuentro en Moncloa había servido para que el Partido Socialista y Esquerra hayan acordado un nuevo modelo de financiación autonómica. Según Sánchez y Junqueras, ese modelo aplica el principio de ordinalidad, pero que no incluye todavía que la Generalidad recaude ese 100% de los impuestos. Es una de las condiciones que pedía Junts. Según el separatista, el acuerdo se concreta en 4.700 millones de euros más para la Generalidad, un 12% de su capacidad presupuestaria. Además, Junqueras explicó que el modelo de financiación, como hemos dicho, rige el principio de ordinalidad, es decir, los separatistas interpretan que, según el principio de ordinalidad, la comunidad que más aporta debe ser la que más recibe. O dicho de otro modo, es un modelo que consiste en que las comunidades más ricas aportarán menos a las más pobres y, por lo tanto, se reduce la solidaridad entre territorios para satisfacer a un territorio, al territorio catalán. Pero para Junqueras es un gran modelo. Este modelo no es malo para nadie, que es bueno para todos, que aporta muchos más recursos porque el modelo está caducado desde hace 14 años y significa que durante 14 años estos recursos no han llegado allí donde deberían haber llegado, que es
al sistema de salud y al sistema educativo. Es evidente que si alguien quiere estar en contra de una mayor dotación para sus hospitales y sus escuelas, puede estar en contra, pero es un error. En realidad es un principio de ordinalidad que defienden las comunidades ricas que no quieren ver reducido su poder económico. Cataluña, si es la tercera comunidad que más aporta al Estado, debe ser también la tercera que más debe recibir. Pero, por ejemplo, otras comunidades como Extremadura o Cantabria, que aportan menos, porque tienen menos, también deben recibir menos. Ayer salió a intentar explicar todo esto la ministra de Hacienda sin Presupuestos, María Jesús Montero. Reiteró que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, dando la razón a Oriol Junqueras, pero reconoció que ese principio, ese criterio, no se produce de la misma forma en otras comunidades autónomas. La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no. ¿Por qué digo depende? Porque el fruto, finalmente, de lo que aportan versus lo que reciben no es homogéneo para todas las comunidades autónomas. Entonces el señor Junqueras ayer lo que trasladó es que se cumple ese principio para Cataluña. Usted me pregunta por la totalidad del sistema. Claro, ustedes entenderán fácilmente que en el momento en que hay una comunidad autónoma o varias comunidades autónomas que mantienen el statu quo, se altera el principio de ordinalidad. Así es como intentó explicarlo María Jesús Montero ayer viernes. Sánchez y el Gobierno saben que este nuevo modelo de financiación no se va a aprobar porque Junts ha mostrado ya su rechazo y porque el resto de comunidades también, algunas incluso del Partido Socialista. Y para que esta idea se materialice además es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero Pedro Sánchez, como hemos dicho y bien saben, no la tiene. Es decir, para lo único que sirvió el encuentro en Moncloa con Junqueras fue para que Sánchez se hiciera la foto con el separatista y que Esquerra apruebe los presupuestos de Salvador Illa en Cataluña y así Sánchez reforzar un gobierno socialista que cada vez se tambalea más. Las reacciones no han sido pocas. En el Partido Popular, lógicamente, critican esta situación y esta foto con el separatista Oriol Junqueras. Elías Bendodo es el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis del partido. Esa foto de hoy, que se va a producir en breve, entre Sánchez y Junqueras, es la foto, ¿cómo llamaríamos?, de la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda, por decirlo así. ¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un dirigente inhabilitado en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos, que es convocar la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las reacciones, no solamente las críticas, vienen del PP, también ha hablado Emiliano García Paje. Ya estamos acostumbrados a que Emiliano García Paje sea bastante crítico, pero en esta ocasión lo ha sido incluso aún más, sobre todo cuando los sondeos en Castilla-La Mancha no son favorables en absoluto para el Partido Socialista. Paje habló incluso de convocar elecciones. Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, de esa España que ellos quieren romper, antes que eso prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles. Y esta propuesta de modelo de financiación de las comunidades autónomas se produce cuando estamos a las puertas de varias elecciones regionales. Por ejemplo, las elecciones que van a celebrarse próximamente en Aragón, también los comicios de Castilla y León, que previsiblemente se van a celebrar en marzo, concretamente el día 15, o antes de verano, por junio, se esperan las elecciones en Andalucía. Además, también, como decimos, en Aragón, allí tendrá que explicar la candidata socialista Pilar Alegría y tendrá que convencer a los aragoneses de cara a las próximas elecciones de que esta nueva propuesta del modelo de financiación no afecta a su comunidad, a Aragón. Tiene ahí una tarea complicada. Pero más allá del análisis regional, Adrián Pajares, muy buenos días. A nivel nacional también ha habido encuestas, por ejemplo la de El Mundo, la de Sigma 2. Buenos días, serio revés para el Partido Socialista en la primera encuesta del año. El PSOE cae 8 décimas respecto al mes de diciembre y se sitúa en el 26,5% de los votos, más de 5 puntos por debajo de su último resultado en las elecciones generales. Con esta estimación, los socialistas obtendrían 107 escaños, quedándose a 34 diputados del Partido Popular. El PP ganaría las elecciones con el 32,7% de los votos y 100
141 escaños, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. Los populares pierden 4 décimas en el último mes y se sitúan ligeramente por debajo de su resultado electoral. Quien sigue creciendo sin freno es Vox. El partido de Santiago Abascal mejora 3 décimas, supera por primera vez el 17% de los votos y alcanzaría los 58 diputados. De confirmarse estos datos, entre PP y Vox sumarían 199 escaños y conseguirían una mayoría holgada en el Congreso. En la izquierda, Sumar, la formación de Yolanda Díaz sube 7 décimas y alcanza el 8,5%, su mejor dato desde marzo de 2024. Aún así se quedarían en 13 escaños, muy lejos de los 31 que logró en las últimas generales cuando concurría junto a Podemos. Y precisamente Podemos apenas avanza, el Partido Morado sube 1 décima y se queda en el 4,4% de los votos, lo que se traduciría en solo 2 diputados. En conjunto, el bloque formado por PSOE, Sumar y Podemos sumaría 122 escaños, casi 80 menos que la suma de PP y Vox y unos 30 menos de los que obtuvo la izquierda en las elecciones de julio de 2023. Bueno, pues primera encuesta del año, se mantiene la caída, el declive del Partido Socialista después de ese desplome histórico, de esa derrota brutal que cosechó en las pasadas elecciones autonómicas en Extremadura, que por cierto el Partido Popular con Guardiola al frente sigue negociando con Vox esa formación de gobierno para que finalmente sea investida como presidenta de Extremadura. Encuestas que siguen reflejando el deterioro del Partido Socialista. Por un lado, afectado terriblemente por los casos no solo de corrupción, sino especialmente de acoso, de abuso sexual dentro de las filas socialistas. El feminismo, pues digamos que está teniendo problemas para seguir apoyando al Partido Socialista, está perdiendo votos por la parte feminista del voto, y luego también hay muchos votantes que se están yendo a Vox. Vox está cosechando buenos resultados electorales, sigue creciendo en las encuestas y está pescando votos, está pescando apoyo precisamente dentro del electorado pues de rentas bajas, rentas medias. Y el Partido Popular más o menos se mantiene. Y ahora, con este acuerdo de financiación que acaba de anunciar el Partido Socialista, lo que pretende el PSOE es afianzar el apoyo de sus socios independentistas. Eso sí, ¿a costa de qué? Pues a costa de seguir perdiendo apoyos, de seguir perdiendo votos en las autonomías. Hay varias citas electorales por delante, empezando por Aragón, pero también en Castilla y León, en Andalucía, antes del próximo verano, y las previsiones electorales para el PSOE son absolutamente nefastas. ¿Esto qué significa? Pues que Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar las comunidades autónomas con tal de afianzarse, de agarrarse a su poltrona en la Moncloa, a costa de lo que haga falta. Y un apunte más, Manuel, fuera de nuestras fronteras. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que sucede en Venezuela, también de lo que sucede en Irán, que mañana les daremos cuenta de ello en este programa de una forma más detallada, pero también tenemos un ojo puesto en Berlín, porque más de 25.000 hogares al suroeste de Berlín siguen una semana después sin suministro eléctrico tras un sabotaje atribuido a un grupo de extrema izquierda alemán. En un primer momento el apagón llegó a afectar a más de 45.000 viviendas y a unos 2.000 comercios. Se trata del corte de luz más prolongado en la capital alemana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ante esta situación, las autoridades de Berlín han anunciado que el gobierno de la ciudad asumirá los gastos de alojamiento en hoteles de aquellos afectados que lo necesiten hasta que se restablezca el suministro eléctrico en sus domicilios. Según la investigación, el apagón se originó por la quema intencionada de varios cables situados cerca de una central de gas. La acción fue reivindicada a través de un comunicado firmado por el autodenominado Grupo Volcán, un colectivo anarquista y de extrema izquierda que en la última década se ha atribuido la autoría de numerosos ataques de características similares. Bueno, pues atención a lo que sucede en Berlín, en plena ola de frío, con Alemania bajo cero, la población berlinesa pasando un frío brutal como consecuencia de este atentado terrorista por parte del ecologismo radical, un grupo de extrema izquierda verde que se dedica a dejar sin luz
a media ciudad. Absolutamente terrible. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa, le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión, gracias a su vivienda, sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La Trinchera de Llamas. Es Radio.